comienza la conferencia de prensa desde la presidencia del Consejo de Ministros. Vemos ya al Premier Gustavo Adrianzen. Vamos a escucharlo. Dicho lo anterior, nosotros hemos realizado en los últimos días una exhaustiva evaluación, la cual nos ha conducido a anunciar las medidas que ahora mismo serán de su conocimiento. Los hechos ocurridos en la mañana de hoy con relación al paro de transportistas no ha hecho sino revelar en última instancia la ocurrencia del crimen de extorsión que han sufrido nuestros transportistas. El saldo en transportistas muertos y la permanencia de este delito de extorsión han sido catalizadores para la toma de decisión que ahora anunciaremos. Va a ser de vuestro conocimiento y se repartirán al finalizar esta conferencia de prensa dos comunicados. En el primero detallamos cuáles han sido las acciones que previamente se han venido desarrollando para lograr establecer un diálogo sincero y franco con las empresas de transportes y cuáles fueron los acuerdos a los que se habían llegado con relación a estos temas, acuerdos y compromisos que había asumido el gobierno. Por otro lado, vamos también a explicar cuáles han sido las acciones concretas que se realizaron el día de hoy frente a esta movilización del transporte. Y por último, vamos a anunciar las medidas que respecto de la situación de seguridad ciudadana ha dispuesto el gobierno. Si me permiten, por favor, el primer comunicado. El gobierno expresa su más enérgico rechazo y su condena a las extorsiones y a los crímenes que en las últimas semanas se han ensañado en contra de los transportistas. Y en contra de ello, nosotros tenemos que pronunciarnos de manera contundente y firme, asumiendo el compromiso de combatir a todas las organizaciones criminales. En la lucha contra la delincuencia, el Ejecutivo y los transportistas estamos del mismo lado. Por ello, se ha llegado a los siguientes acuerdos. Muchísimas gracias, señor Premier, señores periodistas. A continuación voy a citar los acuerdos a los que se llegaron en las diversas reuniones sostenidas con las asociaciones de transportistas en más de 4 oportunidades. La primera de ellas, conformar un equipo especial dedicado a la investigación y persecución del delito de extorsión en el ámbito del transporte público y privado, integrado inicialmente por más de 100 agentes, el que ya se encuentra trabajando en las instalaciones de la IRINCRI. Segundo acuerdo, la Policía Nacional del Perú ha puesto a disposición de la ciudadanía las líneas de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la IRINCRI para recibir las denuncias relacionadas a este delito. Los WhatsApp son 942-841-978 y 966-834-447. Tercero, establecer mecanismos de seguridad policial en los paraderos y en las rutas. Cuarto, brindar seguridad policial a las unidades de transporte de manera aleatoria con personal uniformado y civil. Quinto, remitir al Congreso de la República un proyecto de ley agravando las penas por los delitos de sicariato y extorsión hasta con cadena perpetua. Solicitar la conformación de una fiscalía supraprovincial contra la extorsión para acelerar el trámite de las denuncias y garantizar la reserva de la identidad de los denunciantes a través de protocolos de atención de datos personales. Conformar una mesa mixta en la que participen los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Trabajo, Promoción del Empleo, Justicia y Derechos Humanos, Defensa, Interior
Ministerio Público y Poder Judicial. Finalmente, la creación de una Procuraduría de la Autoridad de Transporte Urbano que se encargue de interponer las denuncias contra quienes cometan estos delitos. Con relación a las medidas para garantizar el normal desplazamiento de la ciudadanía, se adoptaron las siguientes acciones. Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se amplió a 4 horas la tolerancia en el horario de ingreso a los centros de labores, a fin de brindar el tiempo suficiente para el traslado de los trabajadores. El Ministerio de Educación, asimismo, dispuso que las clases en las instituciones educativas de Lima Metropolitana puedan realizarse de manera remota el día de hoy, a fin de garantizar la integridad de los estudiantes, de nuestros docentes y de su personal administrativo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la ATU, incrementó el número de buses del servicio metropolitano y de los corredores complementarios. Los servicios del metropolitano, corredores línea 1 y línea 2 han operado al 100% el día de hoy y de hecho han tenido un incremento del 25% de tráfico en la mañana del día de hoy. La Policía Nacional del Perú y las instituciones armadas pusieron a disposición autobuses para el transporte de la población. Finalmente, el gobierno se encuentra realizando coordinaciones permanentes con todos los sectores para garantizar el desarrollo de las actividades cotidianas y la seguridad de la población. Muchas gracias. Vamos a dar lectura al segundo comunicado. El gobierno ha asumido como prioridad de su gestión garantizar la seguridad ciudadana y en este contexto considera necesario dictar las siguientes medidas. Declarar el estado de emergencia por 60 días calendario en los siguientes distritos de Lima: Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente de Piedra, Comas, Caraballo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho-Chosica, así como el distrito de Ventanilla en la provincia constitucional del Callao. Corresponderá a la Policía Nacional del Perú mantener el control del orden interno con acciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas. Remitir al Congreso de la República el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano para las conductas delictivas de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal. Se ha dispuesto la ampliación inmediata del establecimiento penitenciario de alta seguridad Chayapalca 1 para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos. Todos aquellos internos de los establecimientos penitenciarios que se vinculen a la comisión de estos ilícitos serán inmediatamente reclasificados e internados en el referido penal. El gobierno continuará evaluando la comisión de estos ilícitos para ampliar el estado de emergencia a otros distritos en el país. Estas han sido las medidas que se han dispuesto y por orden de la señora Presidenta Constitucional Dina Boluarte se han de implementar inmediatamente publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Estamos a su disposición para absorber las preguntas que tengan a bien formular. Bien, iniciamos la rueda de preguntas. Les recordamos que es una pregunta por medio de comunicación. Primera pregunta, Marco Calderón, de Canal N. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Jorge Solís, en su columna de Perú 21, hablaba de que la inacción
representa la complicidad, pues se peca por acción y por omisión. En ese caso, que la pregunta es, ¿ustedes subestimaron justamente el impacto de esta paralización del transporte público, sabiendo que se venían cometiendo 25 atentados contra 11 empresas dedicadas al transporte en 9 distritos de la capital? Yo tengo que rechazar de la manera más rotunda de que se pueda hablar de inacción o de que se pueda mencionar la palabra complicidad. Quien habla y todos los ministros que integran el gabinete que yo dirijo nos encontramos absolutamente comprometidos en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, y este compromiso lo vemos expresado día a día en las acciones que se dan. Desde el Ministerio de Defensa, desde el Ministerio del Interior, se trabajan sendos operativos para combatir el crimen organizado en el Brain, en el Putumayo, en Patás, en La Pampa, y se está haciendo lo mismo con las acciones de control policial que se hacen Amanecer Seguro, Regreso Seguro, y ahora en Génesis. Nosotros, el día de ayer, hemos visto en Consejo de Ministros extraordinario realizado en el COEN este problema. Y teníamos, hasta el día de ayer, suscritos compromisos con 9 de las 10 organizaciones gremiales de transporte. Los compromisos que se habían asumido por parte del gobierno los ha leído el señor ministro del Interior. Por eso, ayer fui el primero en sorprenderme ante esta convocatoria del paro de transporte. Porque si los compromisos estaban suscritos, si ya se estaban cumpliendo, generaba por lo menos esta inquietud. Por lo demás, hemos sido absolutamente claros en reconocer en los transportistas, choferes y cobradores que ahora son víctimas de este crimen, nuestra solidaridad y nuestro compromiso con ellos para desde su lado poder enfrentar a la criminalidad organizada. Nosotros no hemos sido en ningún momento insensibles a la realidad y hemos dispuesto, como lo ha indicado el señor ministro del Interior, la conformación de un grupo especial de inteligencia que ya está operando, ya está activo. Por lo demás, se ha dispuesto en esa misma línea de acción medidas que tienen que ver ya no solo con la atención que tiene que ver con las medidas de carácter represivo. Vamos a actuar también preventivamente y desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se había dispuesto la colocación de cámaras en los autobuses, en los paraderos, en los principales puntos de la ruta, las cuales nos han de permitir hacer un seguimiento a las unidades y, cuando no, identificar a quienes puedan atentar en contra de ellas. Pero el delito de la extorsión, si bien se aprecia más visiblemente a raíz del reciente problema con los transportistas, hoy día tenemos a diferentes pequeños comerciantes y emprendedores en el Perú que están siendo víctimas de la extorsión. Por eso, independientemente de las acciones concretas en favor de los transportistas y de la ciudadanía, por supuesto, vamos a adoptar acciones también concretas para que la extorsión en general sea erradicada del país, para que nuestros bodegueros, las personas que trabajan en pequeños comercios, estén libres de precisamente este flagelo. Por lo demás, las acciones han de concretarse, según he anunciado hace un instante, inmediatamente después de publicar las normas en el Diario Oficial del Peruano. Siguiente pregunta, Juan Carlos Portilla de Latino. Premier, ¿cómo está? Buenas tardes a los ministros. Buenas tardes. Ya antes se ha dictado medidas de emergencia en otros distritos, San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho, por 30 días, en fin, en algunos se fue expandiendo. ¿Qué va a hacer de diferente con esta medida de emergencia por 60 días, entiendo, en varios distritos? Se han leído una gran cantidad de distritos. ¿Qué va a ser diferente? Y la presencia del presidente del Comando Conjunto, ¿cuál será la participación de las Fuerzas Armadas? De repente van a tener un rol activo. Gracias. Si me permite, vamos a responder su pregunta en voz del señor ministro del Interior y del ministro de Defensa. Adelante, Juan. Muchísimas gracias, señor Premier. En principio quiero referirme
quiero referir un tema. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior, justamente reafirmando la respuesta del señor Premier brindada hace unos minutos, ni el gobierno central han sido absolutamente ajenos a esta problemática. Señores, algo que tiene que quedar claro es que el problema de la extorsión en el sector de transportes viene desde el año 2021. No es una cuestión que venga en los últimos 4 o 5 meses, voy a hacer una gestión de este gobierno. Viene desde el año 2021 y es algo que se ha venido tratando de manera profesional por parte de la Policía Nacional del Perú. La última semana la Policía Nacional del Perú ha tenido 4 detenciones de 4 organizaciones criminales vinculadas al tema de la extorsión en el sector transporte. Uno de los acuerdos justamente adoptados con las asociaciones es que las asociaciones compartan su planilla de trabajadores y de colaboradores. Porque penosamente, y hay que decirlo, integrantes de una organización criminal dedicada al tema de la extorsión de transporte eran familiares directos de los choferes. Y frente a eso nosotros estamos tomando acciones. En segundo lugar, como bien lo ha referido nuestro señor Premier, se ha conformado un equipo especial para la extorsión en el caso de transportes. Esto no significa que no haya existido previamente antes un equipo policial destinado a secuestro y extorsión. Lo existe. Está y forma parte de la IIN. Lo que hemos hecho con el comandante general y a disposición y orden de la señora presidenta constitucional de la República, jefa suprema de las Fuerzas Armadas, es conformar un equipo especial que se dedique exclusivamente a estos temas. Los acuerdos que se habían adoptado son acuerdos que no solamente se estaban implementando, sino que al día de hoy ya lo están. Y es por eso, como bien refiere el señor Premier, el día de ayer habíamos tomado conocimiento que no se plegaría a ninguna manifestación y que hoy, bueno, lo han hecho en ejercicio de su derecho. Jurídico que permita esta participación. Ahora bien, los aspectos operativos son aspectos propios que tienen que discutirse en el ámbito privado, pero la participación directa de las Fuerzas Armadas está absolutamente garantizada en estos distritos donde se está declarando en emergencia y en donde, con las acciones que acaba de justamente hacer mención el segundo comunicado, van a poder ejecutarse de manera inmediata. Para finalizar, señor Premier, solamente quiero reafirmar con respecto a este punto de la participación de la Policía Nacional en la lucha contra la extorsión y el crimen organizado. Señores, después de muchísimos años, este es un gobierno que ha entrado a grandes operativos en los 67 penales a nivel nacional. Hace más de una semana hemos ingresado con más de 5.000 policías, sacando celulares, sacando listas, sacando teléfonos de diversos establecimientos penitenciarios. Por disposición de la señora Presidenta Constitucional de la República, el señor Premier, y la decisión adoptada en el gabinete, en el Consejo de Ministros, esta es una acción que se va a adoptar de manera permanente, justamente para cumplir esta última disposición del comunicado interno de establecimiento penitenciario que se vincule a la comisión de este delito, automáticamente será reclasificado para ir a Chayapalca. Muchísimas gracias, señor Premier. Respecto a la declaratoria de estado de emergencia y la participación de las Fuerzas Armadas. Bien, análisis de esta conferencia de prensa por parte de la presidencia del Consejo de Ministros. Estamos con Fernando Marcelo. Se ha declarado en emergencia 12 distritos. Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Caraballo, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Chosica y Ventanilla, Fernando. 12 distritos, Pau, que van a estar ahora declarados en emergencia, donde va a actuar la Policía Nacional con el respaldo de las Fuerzas Armadas, según acaba de anunciar el ministro de Defensa, Walter Astudillo. A ver, Pau, repasando rapidito nomás algunas medidas adicionales que ha tomado el gobierno, además de la declaratoria de emergencia. Ha ratificado la conformación de este equipo especial de la policía. 100 agentes se van a encargar exclusivamente de combatir a las mafias de crimen organizado. Además, la policía va a habilitar las líneas de extorsión. El ministro ha dado incluso un número de WhatsApp para aquellas personas que están siendo extorsionadas puedan comunicarse a estos teléfonos. Mecanismo de seguridad policial en paraderos y rutas. Brindar seguridad policial, ha dicho el ministro, a cada empresa de transporte, y van a reiterarle al Congreso de la República un proyecto que plantea la cadena perpetua para delincuentes que estén en estas mafias organizadas. A ver, Pau, más allá del estado de emergencia y de la inclusión de las Fuerzas Armadas, ninguna novedad de parte de los anuncios
del ministro Santibáñez y el Premier. El Grupo Especial de la Policía era lo que ya se había anunciado, los de estas líneas de WhatsApp también. Y bueno, vemos a un gobierno que de alguna manera trata de responder con planteamientos que ya se han hecho antes y que no han dado resultados muy satisfactorios. El estado de emergencia ya ha sido declarado no solo en regiones, sino también en distritos de aquí de la capital, con resultados que no han sido los mejores. El gobierno insiste, van a sacar ahora a las Fuerzas Armadas a resguardar junto con la policía la seguridad por 60 días y bueno, vamos a ver finalmente en los próximos días si esto esta vez da resultado. Y además van a remitir al Congreso el proyecto de ley de terrorismo urbano que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y posesión de arma ilegal. Y han agregado que van a trasladar a sentenciados por estos delitos al penal de máxima seguridad en Chayapalca, mejor dicho. Pau, me queda la sensación de que el gobierno va en sintonía con lo que había planteado también el Congreso de la República, que era sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Claro, también ha declarado en emergencia a 11 distritos en Lima y uno en el Callao, precisamente por la delincuencia. Vamos a estar analizando más adelante esta conferencia y por supuesto también en el segmento Ojos y Oídos hay novedades respecto a denuncias constitucionales contra algunos exfuncionarios de este gobierno. Se lo contamos más adelante. La verificación que se establezca, así lo verifique, una presencia más activa en los puntos críticos, allí donde se encuentran las estaciones de los autobuses, en los paraderos principales, en general en las rutas. Estoy pensando en el problema extorsivo en el transporte público. Pero tenemos que hacerlo mucho más amplio, porque tenemos que llegar a todas las formas de comercios que ahora mismo están siendo objeto de extorsión. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Michael Oropesa de Radio Nacional. Gracias, buenas tardes. Para que nos precise, por favor, el número de policías que van a estar concentrados en esta tarea de atender los casos de extorsión que vienen siendo víctimas los transportistas, y también si nos puede dar detalle o en todo caso cuál es el mensaje a los transportistas, porque muchas veces no se denuncia por temor a represalias. Entonces, por favor, si pudiera incluso repetir el número que ha dado para que también se pueda hacer la denuncia del caso. Muchas gracias. Gracias. Va a responder la pregunta del señor Ministro del Interior y el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones. Muchísimas gracias por la pregunta. Desde el día de ayer son 100 efectivos policiales en situación de actividad destinados a este nuevo equipo, Gorex, al mando de un coronel que es el jefe de la división y al mando de 2 comandantes. Adicionalmente se van a sumar a este equipo 200 efectivos en situación de retiro. Vamos a iniciar el proceso de contratación por locación de servicios, que son expertos investigadores que van a ayudar a coadyuvar a lograr la captura y la detención de todos estos delincuentes. Y algo que justamente usted preguntaba, señor periodista, ¿por qué es importante todas estas modificaciones o el tema, por ejemplo, de la solicitud que hemos formulado desde el Ministerio del Interior para la conformación de una fiscalía supraprovincial especializada en extorsión? Y para que ustedes sepan que no son iniciativas de ahora, hace aproximadamente 3 meses, este ministro se reunió con el fiscal de la Nación en su despacho y el día que sostuvimos la reunión le pedimos la constitución de una fiscalía supranacional para bandas criminales. ¿Por qué? Y se los voy a explicar claramente. La estación de servicio puede estar en Puente Piedra. El delito se comete en Los Olivos y las consecuencias del delito en San Isidro. ¿Cuántas fiscalías participan? 3. ¿Cuántas investigaciones generan? 3. ¿Cuántas carpetas fiscales? 3. ¿Y qué fiscal quiere asumir? Ninguno. Entonces le pedimos hace 3 meses la conformación de una fiscalía única, especializada en bandas criminales. ¿Cuál fue su respuesta? No. No. Es por eso que el día de hoy, parte de la reunión sostenida con las asociaciones es solicitar a la Fiscalía la apertura de una Fiscalía supraprovincial especializada en delitos de extorsión. Porque eso, ¿qué cosa va a permitir? Eso va a permitir que este equipo especial que se está conformando tenga comunicación directa con una sola Fiscalía.
que las carpetas fiscales se aperturen en 48 horas como plazo máximo. Y tercero, lo que es más importante, y lo que usted acaba de referir, la protección de la identidad del denunciante. La protección de la identidad de la persona que formula su denuncia. Y como bien ha dicho el señor ministro de Defensa, esto es una participación de absolutamente todos los actores del sistema de justicia. De todos, porque todos tenemos que involucrarnos aquí. No solamente el gobierno central, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa. Fíjense, el día de hoy, en este momento, estamos discutiendo la conformación de una fiscalía supraprovincial en delitos de extorsión para que facilite todo esto. Y sin embargo, ¿saben qué está pasando en Trujillo? El día de ayer, la Policía Nacional, en un gran esfuerzo, detuvo al cortadedos, al integrante de la organización criminal de los Pulpos, que era el encargado de cortar y de mutilar a los secuestrados. Me acaba de informar que hace unos minutos 2 fiscales, 2, acaban de ir a la dependencia policial a defender al cortadedos, a decir que la policía lo ha maltratado en su detención. Entonces, pues, ¿qué partido estamos jugando? Se reclama de todo, pero ¿qué partido estamos jugando? Y lo acaba de publicar un medio de comunicación muy importante, con las fotos y la copia del acta. Entonces aquí nos comprometemos todos, como bien lo dice nuestro señor Premier. Sí, en relación al tema de las denuncias, justamente se instruyó a la ATU para que cree una procuraduría que lo que va a hacer es va a recibir estas denuncias directamente de los transportistas y va a ser la ATU, a través de esta procuraduría, la que va a ir a la DIRINCRI para hacer justamente todo este proceso, digamos ya de denuncia. Porque parte del problema que tenían las empresas de transportes era que tenía que hacer todo un procedimiento engorroso. Entonces ya se ha hecho un acuerdo, parte de la reunión que hubo la semana pasada con los gremios, fue esta problemática, ya se planteó la solución, ya se implementó, y entonces estamos trabajando en esa línea. Y la otra cosa que mencionó el Premier es que estamos preparando un decreto de urgencia a través del cual la ATU va a poner cámaras de videovigilancia dentro y fuera de los vehículos, que van a permitir que se detecte cuando las personas entran al vehículo, las que están fuera, se pueda detectar los rostros, va a ser con reconocimiento facial, ¿no? Que va a tener un disco duro en la unidad, pero también va a tener información grabada en la nube. O sea, que así destruyan la cámara, la información va a quedar guardada y va a permitir que la policía tenga esa información para como evidencia de quién ha cometido el delito. Entonces, esto se va a acompañar con una importante inversión que va a hacer el Ministerio en cámaras de videovigilancia en las distintas rutas, las más de 60 rutas a nivel metropolitano, que permitan complementar la información que vienen de las cámaras que se van a instalar en las más de 24.000 unidades que hay de transporte público urbano en la ciudad de Lima. Agregar únicamente a lo dicho que solamente nos conmueve, nos solidarizamos y hacemos extensivas nuestras condolencias a los deudos de cada uno de los transportistas que han sido víctimas de estos crímenes, sino decir además al gremio de transportistas en general que nosotros mantenemos nuestra vocación de diálogo, para que ellos se acerquen, vuelvan a la mesa de diálogo que ya se había iniciado y que en esa mesa de diálogo podamos llegar juntos a buscar las mejores soluciones. Creemos que las medidas que ahora se están dando van a tener un impacto muy significativo sobre el problema que ahora enfrentamos. Pero necesitamos, porque sabemos de ellos, que además hay algunas otras causas que también tienen que ser atendidas por el conjunto de los involucrados en este tema. Adelante. Premier, si me permite. Sí, por favor. El señor ministro de Transportes. Sí es bien importante que en este diálogo, al que estamos invitando nuevamente a retomarlo con las empresas de transporte y los dirigentes de transporte, participen también los dirigentes de los choferes y cobradores que no han participado en estos procesos previos de diálogo y que creo que es importante que tengan una voz y participen de este proceso de diálogo que estamos planteando nuevamente. Va a acotar el señor ministro de Interior. Y solamente para aclarar un tema,
porque justamente veo que algunos periodistas están refiriendo de que el Ministerio del Interior no tendría un presupuesto con respecto al funcionamiento de este equipo. Señores, el equipo se va a presentar no solamente hoy día a las 7 de la noche en la explanada del Ministerio del Interior, sino que si ustedes fueran a visitar las instalaciones en el piso 10, eso está totalmente instalado, porque estamos trabajando con nuestra capacidad instalada. Y muy aparte de ello, el día de ayer, el Ministerio del Interior, ante el Consejo de Ministros, ha sustentado un tema de presupuesto importante, que por obvias razones y lógicas razones que tienen que ver con la seguridad nacional, no se pueden exponer públicamente. Entonces, quiero dejar claro ese tema para que no exista ningún cuestionamiento con respecto a que la policía o el Ministerio del Interior no tendría el presupuesto para crear este grupo y más aún para contrarrestar las acciones delictivas de acuerdo al planeamiento que se está ejecutando. Gracias. La invitación se hace extensiva entonces a todos los medios. El día de hoy a las 7 de la noche en la explanada del Ministerio del Interior se debe presentar en sociedad el grupo que ya está operando y cuyas instalaciones están en el piso 10 del Ministerio del Interior. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Karen Santillán de Exitosa. Muy buenas tardes, Premier, ministros. Karen Santillán de Exitosa. Primero, decirle al ministro de Educación, Morgan Quero, la acción tardía, improvisada que ha habido desde su sector en cuanto a la suspensión de clases, si ya se conocía del paro de transportistas desde el día lunes. ¿Por qué arriesgar la integridad tanto de docentes como estudiantes? Y rápidamente, antes de culminar, Premier, indicarle que en comunicación con Exitosa, Martín Valeriano, presidente de ANITRA, ha instado al gobierno a renunciar si en caso no pueden solucionar el tema de la inseguridad ciudadana. Usted, desde el Ejecutivo, garantiza que esta vez el estado de emergencia sí va a funcionar, sí va a ser eficaz a comparación de otras ocasiones. Muchas gracias. El señor ministro de Educación, por favor. Gracias, Premier. Sí, hemos estado en permanente coordinación con el Ministerio del Interior a lo largo de estos últimos días, también con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para evaluar qué estaba sucediendo en relación a esta posibilidad. El día de ayer también con el Consejo de Ministros, con el Premier, hemos comentado los escenarios que podían darse y recién en horas de la madrugada se han desarrollado otras acciones muy lamentables, por cierto, que tienen que ver con el terrorismo urbano que estamos atacando ahora desde el gobierno con estas medidas que nos llevaron a suspender las clases presenciales a las 6:50 de la mañana, pasando a remoto. Todas las actividades y las intervenciones pedagógicas en Lima Metropolitana están salvaguardadas, se están llevando a cabo con normalidad. En las instituciones educativas, que representan alrededor del 5% en donde los alumnos llegaron, los alumnos han estado en seguridad, han estado trabajando y han estado desarrollando sus actividades con normalidad. Así que estamos en ese sentido comprometidos con la integridad física de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros docentes y por supuesto del personal administrativo. Gracias, ministro. En relación a las expresiones que ha tenido... Bueno, el ministro de Educación, Paola, evadiendo la pregunta que le hizo nuestra compañera Karen Santillán de Exitosa, que era muy concreta. ¿Por qué el Ministerio de Educación se demoró tanto en avisar a los padres de familia de que hoy iban a haber clases semipresenciales por el paro de transportes? El ministro desvirtúa, trata de torear un poco la respuesta y no da una opinión contundente. Era evidente que hoy se iba a ver afectado el transporte público desde el fin de semana. Paola, pasado se conocía, pero la respuesta del Ministerio de Educación ha sido tardía. Ministro Quero, no trate de confundir a la población. Y además agrega que todo el tiempo ha estado en coordinaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el Ministerio del Interior, y recién durante la madrugada decidieron adoptar la medida de suspender las clases escolares por el día de hoy debido a este paro de transporte urbano. Recién por la madrugada se tomó la medida y a las 6:50
ustedes han visto, colgaron ese comunicado en las redes sociales cuando ya muchísimos padres de familia estaban camino a dejar a sus hijos a la escuela, tomando las provisiones de que hoy iba a haber un problema con el transporte y por eso decidieron salir más temprano. Y respecto, Pau, a estas medidas, ¿no?, al estado de emergencia en 12 distritos, 11 en Lima y 1 en el Callao, además de que salgan las Fuerzas Armadas a combatir estas mafias organizadas junto con la policía, vamos a esperar cuál va a ser la respuesta de los gremios de transporte. Ojo, porque esto es lo que está planteando el gobierno como una solución. Pero vamos a ver si es que estas empresas de transporte que están siendo extorsionadas lo toman a bien y deciden levantar el paro, o es que va a continuar este diálogo y hasta encontrar una medida de alguna manera un poco más eficaz respecto a lo que está pasando. Y bueno, ha quedado claro, ¿no?, esta fricción que tiene el ministro del Interior con la Fiscalía, con el Ministerio Público. Nuevamente ha dicho que se reunió con el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, hace algunos meses, que le solicitó la creación de una fiscalía superprovincial especializada en extorsión. Y que no le hizo caso. Y que hasta el momento no ha obtenido respuesta. Vamos a ver este tema más adelante porque también se pronunció el fiscal Chávez Cotrina. Así es. Y dijo que estas fiscalías ya existen hace bastante tiempo y que recién se ha creado por parte de la policía, por parte del Ministerio del Interior, un equipo especializado de efectivos que van a combatir este delito en concreto. Tenemos más, hay una conferencia desde la presidencia del Consejo de Ministros donde se han anunciado medidas tras este paro que se ha llevado a cabo y que se continúa llevando a cabo el día de hoy, paro de transportistas en Lima y el Callao. Hemos previsto Vamos a escuchar al premier Gustavo Arancén en esta conferencia. Un presupuesto significativamente importante al Ministerio Público. Y no solamente ello, sino que nos hemos asegurado que no sea un presupuesto menor al que han recibido en este año 2024. Pero yo quiero decir con profunda preocupación. Rápidamente vamos a hacer, Fernando, un recuento, un resumen de los acuerdos entre el Ejecutivo y los transportistas. Vamos primero con los acuerdos que ya se habían tomado, conformar un equipo especial dedicado a la investigación del delito de extorsión, 100 agentes, ha dicho el ministro del Interior, poner a disposición las líneas de la División de Secuestro y Extorsión de la DIRINCRI. También tener mecanismos de seguridad de la Policía Nacional en diferentes paraderos y rutas de los buses de transporte público. Al mismo tiempo, colocar a efectivos de la policía al interior de los buses para tener mayor seguridad y solicitar la conformación de una fiscalía superprovincial especializada en extorsión. Vamos ahora con los acuerdos a los que se llegaron el día de hoy y que han sido dados a conocer hace unos instantes. El principal, Pao, el estado de emergencia en 11 distritos de Lima y 1 en el Callao. Repasamos rapidito: Ate, Villa El Salvador, Ancón, Puente Piedra, Comas, Caraballo, San Martín de Porres, Lurigancho, Chosica y Ventanilla en el Callao. 12 distritos en total. Además de eso, Paola, la Policía Nacional se va a encargar de resguardar durante este tiempo de estado de emergencia. Todavía no ha dado el plazo de cuántos días van a ser, pero va a estar la Policía Nacional acompañada por las Fuerzas Armadas. Así lo ha anunciado el ministro Juan José Santibáñez, que tú comentabas hace unos minutos, ha aprovechado nuevamente las cámaras para disparar contra la Fiscalía de la Nación. Quiero dar una opinión personal, Pao, respecto a lo que acaba de decir el ministro Santibáñez. Tiene que dejar sus antipatías con el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y el propio fiscal Villena hacer lo propio con el ministro Santibáñez. Trabajar de manera conjunta, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio del Interior. Si seguimos con esta diferencia, si cada uno sigue actuando por su lado, la situación no va a mejorar para nuestro país. Por favor, ministro Santibáñez, deje ya a un lado sus rencillas con el fiscal y pónganse a trabajar de manera conjunta, que los ciudadanos y hoy los transportistas lo están esperando y lo están pidiendo a gritos. Y el fiscal, Jorge Chávez Cotrina, dijo que la Fiscalía cuenta con un equipo especializado contra el crimen organizado
y que lo que faltaba es el apoyo policial. Entonces, ¿en qué quedamos? Realmente es una situación complicada, muy grave la que estamos viviendo debido a la inseguridad, que nos afecta a todos nos afecta la inseguridad.